En el libro de Proverbios, capítulo 9, leer un solo versículo, el primero. Un versículo que expresa una verdad que nos es muy cercana. Dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. He dicho que nos es muy cercana porque creo que para todos es importante nuestra casa. Desde las épocas más remotas, desde los albores de la humanidad, hay constancia de que los hombres no vivían a la intemperie, sino buscaban en cuevas tener sus hogares, sus lugares de descanso, y que incluso procuraban hermosearlos, como podemos ver, por ejemplo, en el caso de las cuevas de Altamira, donde aparecen las famosas pinturas rupestres, que no sé si hemos tenido ocasión de verlas, pero que es realmente un espectáculo muy valioso. Realmente la vivienda fue y es para el hombre algo muy importante, y esto no nos tiene que sorprender, porque también en el cielo será así. El Señor Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo habría dicho, pero las hay. Y voy delante de vosotros para preparar lugar, a fin de que donde yo estoy, que también vosotros estéis. Es decir, que el Señor está preparando para nosotros ahora una morada en el cielo. La casa nos habla mucho de cómo son las personas, de sus gustos, de sus personalidades, de sus maneras de ser. A veces las casas dan también fatiga. Recientemente quizás estoy predicando sobre esto porque en nuestra casa hacía muchos años que no se le daba una manita de pintura, y mi mujer estaba sufriendo por ello, así que recientemente nuestro hermano Paco estuvo pintando, pero llevamos 2 semanas que no se las doy a nadie. Agotadoras. Bueno, esto tiene también su mensaje para nosotros, porque a veces el mantener las casas como nos apetece, como nos hace que nos sintamos cómodos, como responde a nuestros gustos y características, pues requiere esfuerzo, requiere atención, requiere toda una serie de cosas que nos roba tiempo y hasta produce una cierta fatiga física, pero vale la pena. En la Biblia hay muchas casas. Nosotros esta mañana vamos a entresacar una especie de muestreo de estas casas, tratando de ellas derivar aplicaciones para nosotros. Así es que por eso pienso que el Señor me dio este versículo: la sabiduría edifica su casa, labra sus 7 columnas. Es decir, hace falta esfuerzo, constancia, ilusión, amor y toda una serie de cosas importantes. Así es que vamos a mirar algunas casas, como he dicho, hacer un cierto muestreo y mirar algunas casas del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Empezaremos por el Antiguo Testamento, y en primer lugar vamos a mirar a la que podemos llamar casa enlutada. No es agradable el título, lo sé, pero es real. Leemos de él en Éxodo 12, versículos 29 y 30, donde dice: y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto,
desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Casa enlutada. En realidad, desde esta plataforma es que quisiera hablar de dos casas. La casa de los egipcios, o sea, aquellas, las que fueron las casas enlutadas, porque en cada una de ellas había un fallecido. ¿Y esto a causa de qué? ¿Por qué fueron así? Sencillamente por no creer a Dios. Porque Dios había hablado por medio de Moisés y había dicho, según leemos Éxodo 11, dijo pues Moisés, el Señor ha dicho así, a la medianoche yo saldré por medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Sin duda esto se pudo haber evitado. Hubiera bastado para ello que los egipcios hubieran creído lo que Dios decía que iba a pasar. El problema es que la incredulidad, que es la que se opuso, produjo aquellas muertes y todo aquel dolor que las mismas conllevaron. ¿Cuán distinta fue la experiencia de las casas hebreas? Seguramente que estaban... Bueno, sabemos que los hebreos estaban viviendo en Egipto y que la plaga de la que estamos hablando vino a causa de que los egipcios no quisieron dejar a los hebreos salir conforme a la demanda divina y abandonar Egipto. Pero posiblemente algunos hebreos incluso eran vecinos de algún egipcio. Y sin embargo, en las casas de los hebreos no pasó esto. ¿Por qué no pasó esto? Porque realmente ellos sí creyeron a Dios. Dios había dicho que tenían que reunirse en las casas, tenían que matar un cordero y comerlo asado al fuego con hierbas amargas y en una cierta disposición. Y lo que Dios dijo tuvo un cabal cumplimiento. Así es que había una diferencia. Las casas enlutadas fueron las casas de los egipcios. Las casas donde no hubo dolor, no hubo llanto, no hubo muerte, fue la casa de los hebreos. Y la diferencia la constituyó la fe o la incredulidad. Mirad, esto nos hace pensar en la casa en que tú y yo habitamos. ¿Cómo es? ¿Como la de los egipcios o como la de los hebreos? ¿En nuestras casas reina la fe o reina la incredulidad? Puedes tomar la casa en el sentido de hogar, el hogar familiar, o puedes tomar la casa en el significado de tu propia vida. Y en ambos casos aplicar el mismo interrogante. ¿Es mi casa una casa enlutada? ¿O es mi casa una en la que reina la vida? Sin duda, la diferencia, insistiré en ello, estriba solo, única y exclusivamente en la fe. La fe. Si Cristo está en el corazón, nuestra casa jamás puede ser una casa enlutada. Porque Él es la vida. Solo Él puede decir, yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree ha pasado de la muerte a la vida. Así que si todavía Cristo no está en tu corazón, no dejes pasar este momento.
la determinación más importante de la existencia de todo ser humano. Abre tu corazón al Señor. Deja que con Él entre la vida, la paz, la luz, la verdad, la alegría. Solo esto se encuentra en Cristo. A un hombre que no conocía al Señor y que se vio en un trance, estoy hablando del carcelero de Filipos, en el que pensó en suicidarse, porque realmente pues temía lo peor. Era guardián de la cárcel de Filipos. Sucedió un fenómeno extraño, una especie de terremoto que abrió los grilletes de los presos y muchos trataron de escaparse, pero bueno, la benevolencia de Dios hizo que uno de aquellos presos le dijera: no te mates, estamos aquí. Y llegó un momento en que él vio la luz y preguntó: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta que obtuvo incluía también una casa, porque se le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¡Ah, qué promesa más hermosa! Podemos apropiárnosla, porque posiblemente muchos tengamos parientes que no han conocido todavía al Señor. Y tal vez nosotros sí somos creyentes y queremos, lógicamente, que ellos participen de la misma bendición nuestra. Quizás tenemos en este caso que usar la fe para tomar esta promesa y aplicarla a nuestra vida. Quizás tenemos que usar la fe para poner un poco más de belleza en nuestra casa individual, para poner perfección, para traer a nuestra vida santidad, para delante de Dios en oración presentarnos continuamente clamando por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por aquellos amigos de quienes les hemos hablado del Señor y no han abierto su corazón. Quizás hay ajustes que tenemos que hacer. Aquí también entra, ya dije que el tener hermosa la casa, el tenerla a nuestro gusto, el tenerla bonita, el tenerla arreglada, requiere esfuerzo, requiere trabajo. Y esto no solamente es en el ámbito físico, sino también en el ámbito espiritual. Mira, ojalá que todos queramos aprender de esta casa enlutada, pero tomando no lo negativo, sino lo positivo. Si todavía no has visto la luz es Cristo. Recíbela, introdúcela en la casa de tu corazón y verás como todo es transformado. Y lo que estamos diciendo nos lleva a la consideración en este muestreo de la siguiente casa. Y a esta la vamos a llamar casa señalada. Tenemos la lectura que nos habla de ella en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 18. He aquí, dice: cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Sí, tienes razón en lo que estás pensando. Esto habla de aquella mujer llamada Rahab. No era una mujer honorable, era una ramera. Pero, sin embargo, fue honorable a los ojos de Dios porque puso fe. Ella no conocía las escrituras, nadie le había dado testimonio, pero
resultó que los israelitas se acercaban a Jericó y bueno, sí que habían oído las noticias de acaeceres que en naciones limítrofes habían tenido. Aquello no era algo natural. Verdaderamente el Dios de los israelitas tenía que ser el Dios verdadero, porque había hecho prodigios con su pueblo. Y Josué, el líder de Israel, había enviado 2 espías a Jericó para que, bueno, verificasen, observasen, a fin de que con los informes que trajeran establecer una estrategia. Pero aquellos hombres fueron descubiertos, alguien lo supo, y esta mujer los recogió y los escondió, los puso a salvo. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la motivación de ella para esto? Es que ella pudo hacer una comparación entre los dioses cananeos que se adoraban en Jericó y que eran dioses mudos, tenían ojos y no veían, tenían manos y no actuaban. No era como este Dios de Israel, que se movía en las batallas de su pueblo, que proveía en el desierto a su pueblo de alimento, que los guiaba de día con una nube y de noche, pues con una columna de fuego. No, 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 el Dios creador del universo, el Dios verdadero, pensó aquella mujer con lógica. La Biblia dice que hoy es muy corriente la idea, Dios no existe, pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la palabra necio en el hebreo dice cabeza hueca, es decir, una cabeza que no contiene nada, un cráneo vacío. Es muy común hoy. Era en aquel tiempo torpeza grande la idea de este Dios atribuirlas a aquellos objetos hechos con las manos de los hombres, aquellas figuras inanimadas. Pero esta mujer era mucho más inteligente que el resto. Sabía que los cielos habían sido trazados por el poder de una mano invisible, que todo lo que existía requería la existencia de la omnipotencia de un ser eterno, y que este ser eterno se había manifestado en Israel. Así que ella, aun sin conocimiento, aun siendo, como he dicho, una mujer que no era precisamente de una vida, pues, que consideraríamos la lógica, sin embargo tenía fe en su corazón. Y por esto libró, puso en riesgo su propia vida, que fuera pillada y que aquello le costara la vida. Y su casa, por tanto, puede ser llamada en primer lugar casa de fe, porque allí escondió a estos hombres y por la ventana de su casa los descolgó para que pudieran huir. Y ellos le dijeron, a cambio, cuando vengamos sobre Jericó, tú cuelga un cordón de grana en la ventana de tu casa. La casa estaba en el propio muro de la ciudad. Nosotros veremos ese cordón de grana y reúne en tu casa a tu familia, a tus padres. Y entonces aquella casa, a más de una casa de fe, se convirtió en una casa de refugio. Porque allí pudieron... Era una casa humilde. Era una casa que además estaba en peligro porque estaba en la muralla que después fue derrumbada por el poder de Dios. Pero era una casa en la que reinaba, pues eso, la esperanza. Se constituyó en refugio para su familia, llamó a los suyos, les dijo, venid acá, que acá estaréis seguros. Y ciertamente, esto para ti, para mí, tiene su mensaje. Creemos en el Señor. Recuerda, cree tú
y serás salvo tú y tu casa. Si no has dado el paso todavía, dalo ahora. Y si ya lo has dado, haz que tu fe, pídele al Señor continuamente: Señor, aumenta mi fe. Señor, purifícame. Señor, trae santidad a mi vida. Señor, haz que mis motivos cada día sean genuinos. No quiero ser una persona religiosa. No quiero ser una persona de prácticas piadosas por costumbre. Quiero ser alguien que realmente vive enamorado de ti, que busca tu rostro con continuidad, que se deleita en tu presencia, que busca continuamente el ser lleno del Espíritu Santo. Y de esta manera, no solamente es que tu casa es refugio para ti, sino que puede ser refugio para muchos otros. Empezando por tu propia familia y continuando por todos aquellos que puedan escuchar el mensaje que el Señor te da la gracia de compartir. La fe puede convertirte en un baluarte de la verdad, que muchos van a ver y que van a acudir a refugiarse en la casa de tu fe. Y déjame decir finalmente de esta casa, que fue también casa de esperanza, porque en todas las casas de Jericó, fueran ricos o pobres, intelectuales o ignorantes, había temor y temblor. También habían oído los demás de lo que había sucedido con Israel. Así es que estaban temerosos, pero aquella mujer, en aquella casa de fe, en aquella casa que era refugio, no podía tener temor sino esperanza. La esperanza que no avergüenza. Y la esperanza que no avergüenza es Cristo el Señor. Solamente Cristo el Señor. Todo lo demás falla. Todo lo demás se pierde. Se pierde la juventud, se pierde la belleza, se pierde todo lo que este mundo pueda dar. Llega un momento en que todo desaparece. Generación va, dice el sabio, y generación viene. Todo va pasando y nada queda. Pero Jesús diría: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y esa palabra que habla de salvación, que habla de vida, que habla de perdón, que habla de poder, que habla de esperanza, esa es aquella que encontramos aquí. Así que déjame de nuevo hacer lo que antes. La casa en que tú habitas, la casa en que yo habito, ¿es una casa de fe? ¿Es orientación y refugio para otros? ¿Ondea en ella la bandera de la esperanza? He aquí interrogantes que tenemos que traer a nuestra vida. Ojalá que podamos decir que sí. Ojalá que podamos decir que sí, porque entonces esta será una casa donde tenga sentido el cordón de grana. ¿Sabes qué significaba ese cordón de grana? La sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo te cubre, estás a salvo. Si Cristo está en tu corazón. En mi despacho hay, seguro que lo sabéis porque lo he dicho más de una vez, un versículo que es el favorito de mi vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, la epístola de la alegría. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He dicho que era solamente un muestreo, así es que podríamos hablar de muchas más casas del Antiguo Testamento, pero lo vamos a dejar aquí y vamos a movernos hacia el Nuevo Testamento. Y yo diría que hay dos casas que son muy famosas porque son complemento y porque se constituyeron en la conclusión
pienso que el más importante sermón que jamás se ha pronunciado. El Sermón del Monte, el conocido como el Sermón del Monte. Así es que son dos casas, a una la vamos a llamar la casa tambaleante. En Mateo 7, 26, 27 leemos: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La casa tambaleante, pues, es una casa de advertencia hacia la falta de cordura. Yo he dicho hace un momento, y lo repito con mucha frecuencia, huyamos de la religiosidad, porque muchas veces la costumbre puede desvirtuar lo que es realmente, o que debe de ser, lo genuino. Cristo no vino para tener una nueva religión, llámese católica o llámese evangélica, es igual. Cristo vino para traer la vida. Y esa vida es algo que nos dio. La Escritura dice, presenta la fórmula exacta: por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí está la fórmula, ahí está el regalo de Dios, la sangre de Cristo, que es la expresión de la gracia divina extendida hacia nosotros. Y esto es lo que el Señor decía y llamó: pero cualquiera que me oyes estas palabras y no las hace. ¿Qué ocurre? Falta de cordura. Puede que pensara, pues qué diligente que soy. Hay que ver qué rápido he terminado. Claro, terminaste rápido porque no te molestaste en escarbar y en hacer los cimientos. Pero eso traerá sus consecuencias. Mientras el sol primaveral está en su cenit, no pasará nada. Pero ¿qué cuando lleguen las lluvias otoñales? ¿Qué cuando la corriente del río se desborde? ¿Qué pasará cuando los vientos soplen? Evidentemente, la casa se irá abajo con gran estrépito y peligro para sus moradores. Reflexionemos nuevamente en la casa de nuestra vida. La ruina que acontece aquí es la que acaecerá a todo aquel primero que no ha aceptado a Cristo como su Salvador. Pero cuidado, también para aquel que aun habiéndolo aceptado, vive como le da la gana. No, ha escuchado la palabra, la ha creído, pero no la vive. Trata de vivir como le apetece, como le gusta, como se le antoja. Hermano querido, lo que se siembra se cosecha. Amén, amén. Y antes o después vendrá la ruina de esa casa, te lo aseguro. Porque la Biblia no miente. Y dice lo que es. Si no has creído en Cristo, cree en Él para salvación. Y si has creído en Cristo, obedécele. Él es Salvador, pero no solamente Salvador. Recordemos lo que dije en una de mis prédicas hace un cierto tiempo. Dios ha hecho a este Jesús Señor y Salvador. No solamente Salvador, sino también Señor. Él tiene que ser Señor sobre nuestras vidas. Oyen mi palabra y no la hacen. O que el Señor nos dé la capacidad de decir: Señor, quiero hacer tu voluntad en cada momento. Que tú seas lo primordial de mi vida. Lo primordial de mi vida no es mi trabajo, no es mi profesión. Lo primordial de mi vida no es el tener más o ni tan siquiera mi propia familia.
lo primordial de mi vida eres tú. Y tu voluntad para mí es la delicia. Porque sé que todo lo que tú quieres, que tu palabra es para mi bien, que tu mandato es para producir en mí la felicidad, la seguridad, la paz. Así es que tomo la advertencia y me olvido de la casa tambaleante. Pensemos, pues, en la pareja, en la complementaria de la que he hablado, a la cual podemos llamar casa fundamentada. En ese mismo contexto, Mateo 7, los versículos 24-25, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. En este caso se nos quiere enfatizar la sabiduría. ¿Os acordáis del punto que hemos partido? La sabiduría edificó su casa, plantó sus 7 columnas, fue necesario trabajo, esfuerzo, pero valía la pena. Valía la pena cavar y profundizar hasta poner el fundamento sólido, hasta llegar a la propia roca que fuera el fundamento. ¿Y qué es la roca? Cristo es mi roca y mi salvación, dirá el salmista. Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, mi castillo, mi torre alta. En cuántas y cuántas maneras describe a ese Cristo maravilloso. Y su palabra es mi bien. Así que no solamente la escucho, no solamente quiero que Él sea mi Salvador, quiero que sea mi Señor, quiero hacer aún en lo más mínimo su voluntad. Aquello que Él dice, tomarlo como pauta de mi conducta diaria. Y lo que Él dice no, categóricamente no. No hay medias tintas. Se es, como diría el personaje de Hamlet, ser o no ser. He ahí la cuestión. Ser o no ser creyente, de verdad, sin engaños, sin distorsiones, sin apariencias, cavando hondo, cavando firme, edificando, aunque sea más costoso. El otro habrá terminado de edificar antes, pero es que ha edificado sobre la arena. Pero yo voy a acabar y voy a edificar con rectitud. Y solamente cuando tal será es que se experimenta verdaderamente. Podrán venir las pruebas, porque las pruebas vienen a la vida. También los ríos se desbordan en este caso. También soplan los vientos. También ocurren todas aquellas cosas que acaecían en el primer caso. Pero la casa permanece. ¿Por qué? Pues porque está fundamentada sobre la roca. Y vendrán dificultades, pero podremos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vendrá la enfermedad, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vendrá incluso el maligno con su tentación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podré seguir adelante, aunque mi cuerpo enferme, aunque todo se diluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El fundamento es el verdadero. Y entonces la vida tiene sentido y se puede llegar a la última de las casas que quiero mencionar. Y a esa le llamaré casa festiva. Como en los casos anteriores, en Lucas 19:9 escuchamos decir a Jesús: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Sabes a quién se lo dice? Claro que lo sabes. A un hombre pequeño de estatura que se subió a un árbol sicómoro,
porque quería ver a Jesús. Había un gentío rodeando a Jesús, pero Jesús pasó de largo respecto a este gentío. Pero aquel hombre que estaba allí se detuvo. No solo es que él podía ver a Jesús, es que Jesús lo vio a él y se detuvo. Era un hombre honorable, en absoluto, era un cobrador de impuestos en favor de Roma. Era de aquellos que el pueblo hebreo odiaba, porque eran lo que hoy llamaríamos corruptos. Aquellos que si podían arañar más dinero, parte era para ellos. No era un hombre honorable. ¿Por qué delante de este se para y no de él? Porque la multitud que le rodeaba andaba por curiosidad, andaba por emotividad, andaba porque era ese joven maestro, era el personaje del momento, pero aquel era otra cosa. Jesús tenía para él algo especial, así que se detuvo delante de él. Hijo, desciende, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Mirad, esto nos habla de muchas cosas. Yo creo que en primer lugar, con Jesús llegó la alegría, llegó la fiesta. Yo creo que en este mundo, aunque a veces es triste ver ciertos reportajes de lo que llaman la ruta del alcohol y del sexo, y poblaciones donde con esto hacen negocio y vienen pues gentes de otros países precisamente, y dice: Señor, ¿cómo es posible que los humanos seamos así? Por una parte, los que se embrutecen con esto, no estoy acusando a nadie, yo era igual sin conocer a Cristo. Y cada uno somos iguales sin conocer a Cristo. Es Cristo el que hace la diferencia. No es que seamos diferentes nosotros. La diferencia la ha hecho Cristo, que nos ha tomado, como hizo con este hombre. Este hombre no era un hombre honorable, como tampoco Rahab era una mujer honorable. Pero veremos que cuando oyó las palabras que hemos leído, hubo un cambio profundo. Y esto de verdad hace pensar la falta de alegría que hay en los seres humanos. La falta, se buscan sucedáneos, se buscan maneras de traer un poco de alegría a la vida, pero es una alegría que perjudica, es una alegría efímera, es una alegría que roba hasta lo económico, es una alegría que no es verdadera. Y hace falta una alegría verdadera. Y esa alegría verdadera solamente la puede dar el varón de dolores, que es varón de alegría, porque cambia nuestro lamento en gozo. Es lo que dice la Escritura: has cambiado mi lamento en danza. Por eso David se puso, cuando trasladaba el arca a Jerusalén, a danzar delante del arca, porque había cambiado Dios su vida en tal manera. Mirad, hay poca alegría en este mundo, y la que hay es falsa, porque si no se tiene a Cristo como provocador de la alegría verdaderamente no existe. En la casa de Zaqueo había mucho dinero de curso legal. Era un hombre rico. Él podía comprar todas las casas que quisiera, podía comprar, pero siempre compraría casas tambaleantes o cualquiera de las negativas, casas enlutadas. Pero una casa de alegría, esa no la podía comprar, porque esa no se puede pagar con dinero. Pero cuando llegó Cristo, cambió realmente su vida. Aquel día, la casa de Zaqueo se convirtió en otra. Cuando él descendió de aquel sicómoro, dijo: la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y a quien he defraudado le voy a devolver. Y aún ha aumentado. ¿Qué había pasado en ese hombre? ¿Qué había ocurrido para un cambio tan radical? Es que
Cristo había llegado a su vida y con Él todo se había transformado. Las puertas de su corazón se abrieron de par en par y quedó todo iluminado, todo aparecía radiante. El polvo de la tristeza ya no estaba, las telarañas del egoísmo desaparecieron, el desorden ya no tuvo más lugar y en todo lo que antes ocupaban estas cosas apareció: hoy ha venido la salvación a esta casa. A partir de esa experiencia, a partir de ese día, la vida de Zaqueo fue otra. Cualquiera que se acercaba podía apreciar el cambio y oír las alegres notas de gozo que brotaban continuamente de su corazón. Déjame terminar y para ello decirte que al Señor le gustaba ser invitado a las casas, y a las casas a las que iba llevaba bendición. Así estuvo en la casa de Lázaro, de Marta y María, en la casa de los desposados de Caná, en la casa de Simón el fariseo, y haríamos un largo etcétera. Quiere entrar también en tu casa si todavía no lo ha hecho. Hay un texto que dice: yo estoy sentado y llamo a la puerta de tu corazón, y si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si puedes escuchar la voz del Señor, no tapes tus oídos. Si todavía no tienes a Cristo en tu vida, abre de par en par las puertas de tu corazón. Responde a la llamada del Señor. Cuánta bendición consigue toda casa en la que Cristo entra. Y tú que puedes decir: sí, yo ya le franqueé la entrada hace tiempo, Él es mi Salvador. Pues déjame decirte a ti y a mí. Yo se lo he dicho esta mañana orando: Señor, ordena mi vida. Señor, aumenta mi fe. Señor, trae tu dominio sobre mí. No permitas que mi corazón errante que va de un lado para otro, aquíétalo. Átalo a los cuernos del altar. Que te miren solo a ti, Señor. Porque quiero que mi casa sea una casa de alegría. Que sea una casa de fe. Que sea una casa de refugio. Que sea una casa de esperanza. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Dame más y más de ti. Esa es la manera en que dice el verso del que partimos: la sabiduría edificó su casa. Quiera el Señor que tomemos las decisiones correctas en esta mañana, para salvación o para edificación, porque ambas cosas el Señor nos las quiere extender. Que Dios bendiga.